pantalla. Ahora me voy a salir y voy a regresar. Ok, no se vayan ustedes. No, no digan palabrotas, muchachos. Bueno, bueno, López, Ameyali. Dime, Ameyali. ¿Podríamos revisar el 9 que vimos? Ay, no me acuerdo qué clase. Bueno, la anterior, por favor. Puso una lista de ejercicios. ¿Esta? Sí, esa. Bueno, esa 9 fue el que hicimos justamente aquí al final. Fue este. Que diga la 8, por favor. Ok, la 8. Esa es la 8. Dice, aún no está contenido en f a la menos 1 de f de a. ¿No? Donde a está contenido en x y la función va de x en y. Muy bien. Entonces vamos a hacer el 8. 8. Entonces dijimos que a está contenido en f a la menos 1 de f de a. Saquen sus hojitas, por favor, donde están las definiciones de f a la menos 1 y f a la menos y f, la imagen directa y la imagen inversa. Quedamos que ya las iban a tener en una hojita, ¿no? En una hojita así para que todo el mundo viera la definición. Entonces, sea una x que está en a, ¿verdad? Entonces, f de x está en f de a. Recuerden, ¿cuál es la condición para que alguien viva en a? En f de a. Que exista una x que cuando le aplico la función vaya a dar a esta. ¿Sí? Entonces, ¿quién es esa x? Pues la x, la que estoy dando aquí. ¿Sí estamos? Entonces, podemos llamarla así. Sea y igual a f de x, entonces y está en f de a. ¿Ok? ¿Sí hasta acá vamos bien o no? O les vuelvo a escribir las definiciones. Vamos bien. Ok, y está en f de a. Ahora, ¿cuál es la condición para estar en la imagen inversa de un conjunto? Ya les había dicho, ¿no? Son todas las, vamos a ponerle A's en X, de tal manera que cuando le aplico la función, esto va a caer en B. ¿Sí estamos? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, ahora, en lugar de B, consideren f de a. F de a, ¿verdad? ¿Qué dice? Así, f de a. Entonces, ¿quién es f a la menos 1 de f de a? Pues son todas las a's en x, de tal manera que cuando le aplico la función, esta va a caer a f de a. Nada más sustituyen la definición a b por f de a. Ah, bueno, pues entonces esta x, entonces, vean, aquí está, ¿no? Aquí, este es el x mismo. Entonces x está en f a la menos 1 de f de a. Y ya, por lo tanto, se da la contención. Está contenido en f a la menos 1 de f de a. ¿Sí o no? Sí, profe.
Están sencillitas estas. Entonces, nada más es aplicar muy bien la definición, siempre y cuando tengan en la mano sus definiciones. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Va. Profe, yo sí tengo una duda. Te escucho. Con Valeria vimos que era una restricción, pero no me quedó del todo claro que era una restricción para una función. Ok. Bueno, la restricción es muy sencillo. Si tú tienes a una función que va de X en Y, tú puedes considerar, bueno, ya tienes un subconjunto de X, pues puedes considerar la restricción al conjunto A. Entonces esto va a ser X, f de X, de tal manera que X está en A. Pues por ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo, a ver, toma la función que va de Z en Z, dada por f de X igual a X cuadrado? Pues entonces tú aquí puedes decir, oye, ¿cuánto vale la función en menos 2? Menos 4. Perdón, 4. 4. ¿Cuánto vale la función en menos 12? 144. ¿Cuánto vale la función en 3? Pues 9. ¿No? Entonces, la función ahorita la estás tomando de todos los, aquí pones a todos los enteros, ¿verdad? Tu función, y aquí tu función. Y ahora dices, considérate un conjunto contenido en los enteros. Por ejemplo, este, ¿no? Los naturales. Entonces ahorita vas a tomar f restringido a los naturales. ¿Qué significa esto? Quiere decir que vas a aplicar todas las x top, f de x, de tal manera que x es un número natural. Entonces, si yo te pregunto, oye, f restringido a los naturales, ¿se la podemos aplicar al 2? Vas a decir, pues sí, porque el 2 es un número natural. F restringido a los naturales, ¿se la puedes aplicar al menos 2? Vamos a decir, no, esto no tiene sentido porque necesito que solamente esté dentro de mi conjunto. Entonces, las restricciones se ven así. Tú tienes aquí tu función X, ¿no? Así. Y las restricciones es cuando agarras un subconjunto y nada más te fijas en esto. Entonces esto sería la función, en este caso sería la función morada restringida al conjunto verde. Si ya le pones nombres, pues esto sería la función f restringida a, esto es igual a la función en verde, a f en verde. Sea así, y donde este está. Ajá. Sí, profe, o sea, limita nuestro dominio, por así decirlo. Exactamente. Ah, ok. Exactamente eso. Lo único que hace es restringir el dominio. No sé si queda con esto más o menos claro. ¿Lo usaron para algún ejercicio o nada más dio la definición? Sí, ayer Valeria nos dio un ejercicio y pues nos había mencionado que hiciéramos ese ejercicio con dos restricciones. ¿Cuál ejercicio te recuerdas? Por aquí no noté, un momento. Es más o menos largo, habíamos visto una composición y después de esa composición teníamos que resolverla con la restricción en n y unión 0. Ok. Bueno, si te acuerdas, lo podemos ver. Si no, pues no se puede. ¿Verdad?
Bueno, ujú. Bueno, pues vamos ya con las funciones inyectivas y suprayectivas y biyectivas. Entonces, recuerden que nuestras funciones tienen permitido hacer esto, que dos objetos vayan al mismo lugar, ¿verdad? Esto lo tienen permitido, pero lo que no tienen permitido es que hagan esto. Bueno, pongan mucha atención porque luego recuerdo de la doctora cuando había terminado su licenciatura no sabía hacer la diferencia entre función y función inyectiva. Entonces, no vayan a confundirse ustedes y vamos a poner esto. Definición, una función f que va de x en y se llama inyectiva, o también llamada 1 a 1, si el hecho de que f de x1 sea igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2 equivalentemente. Si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Independientemente de cualquiera de las dos que ustedes tomen, son equivalentes. Quiere decir que si yo tomo a dos elementos en mi dominio, ¿verdad?, distintos, entonces van a dar a elementos distintos. ¿Okay? Entonces las funciones inyectivas no hacen esto. ¿Sí? Esto no lo hace las funciones inyectivas. ¿Ok? Elementos distintos van a dar a elementos distintos. ¿Sí queda claro? Ejemplos. F que va de z en z dada por f de x igual a x cuadrada no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Pues porque no pasa esto, ¿no? ¿Qué significa que no pasa una implicación? Que pasa el antecedente y no pasa el subsecuente. ¿Sí? Pues 2 es distinto de menos 2, pero f de 2 es igual a 4, es igual a f de menos 2. Por lo tanto, no es inyectiva. Si ustedes la dibujan, inmediatamente se van a dar cuenta que pasa, que dos puntos van a dar al mismo punto, ¿no? Entonces aquí tienen al 0, ¿no? El 0 va a dar al 0, hasta acá todo bien. El 1 va a dar al 1, ajá. Y el menos 1, pues también va a dar al 1. Entonces ya no pasó lo que dijimos que no, ya pasó más bien lo que decíamos que no debía pasar. Y lo mismo con el 2, ¿no? El 2, 1, 2, 3, 4. El 2
Sí se paró. Hola, hola. Ya estoy de regreso. No me aguanten que tengo Windows. Entonces está abriendo todas las propiedades.
Si Dios es bueno, ¿por qué no nos hizo buenos en cálculo? Porque, ¿por qué no nos hizo buenos? Está muteado, profe, creo. Decía que no podía activar mi micrófono. Entonces apliqué la de salirme y volver a entrar. Pues más bien es cuestión de práctica, ¿no? Es como preguntarse por qué Dios no me hizo bueno tocando el piano o jugando tenis. Pues si nunca practican, pues nunca van a ser buenos, ¿no? Pues sí, la respuesta es esa, practicar y practicar.